Yo terminé la universidad en el año 2002. Debo decir que, bueno, hoy tengo 40 años y recuerdo dos cosas muy importantes que me pasaron, muy complicadas, y de esas dos les voy a hablar esa noche. La primera fue terminar la universidad y fue complicada porque una vez que terminé no tuve ni idea de qué hacer. Siendo artista, aplicar un trabajo es muy difícil, porque en realidad no hay trabajos para un artista. A donde uno puede aplicar es a una galería. Y en ese momento, en realidad como ahora, hay muy pocas galerías en Lima. Y para poder presentarte a una galería tienes que armar un portafolio de trabajos. Todos mis trabajos eran trabajos de la universidad, o sea, eran ejercicios en realidad. Entonces no tenía nada concreto ni nada sólido para poder presentarme a una galería. Lo que hace que tus oportunidades para poder darte a conocer sean muy pocas. Entonces yo automáticamente empecé teniendo muy pocas oportunidades, así como todos los artistas considero en Lima, de poder tratar de tener una oportunidad. Sin embargo, las ideas que tenía eran muchas, quería viajar por el mundo, evidentemente, quería hacer esculturas muy grandes, quería hacer muchas cosas. Ninguna de esas pasó. Y ninguna de esas pasó por más o menos 2 años. O sea, estuve 2 años sumido en una depresión bastante grande, en una comparación diaria con mi hermano, que de hecho ese paso era arquitecto. Lo curioso es que la arquitectura estaba mucho más conectada en ese momento con el arte, en donde tenía siempre la comparación de levántate, haz algo, y yo no tenía ni idea de qué hacer. Entonces, estos 2 años fueron años que tenía mucho tiempo para pensar, ¿ya? Y llegó esta frase que para mí, curiosamente, 10 años después, vuelve a mi vida. Empecé a entender que si es que yo quería hacer cosas en la vida o si quería crear algo, primero tenía que entender dónde estaba. Perdón. Tenía que entender cuál era mi realidad. Y en mi realidad era una realidad complicada. Tenía 24 años y vivía con mis papás, cosa que no quería hacer. No tenía dinero. Mis padres, una vez que tanto mi hermano como yo terminamos la universidad, nos cortaron el caño y nos dijeron, bueno, hasta aquí cumplimos y ahora ustedes tienen que empezar a ver por su vida. Entonces, no tenía ingresos, no tenía contactos, no tenía ningún tío al cual decirle, oye, ¿quieres poner en tu galería? O tiene un restaurante para poder ponerle mis cosas, mis obras, que dicho ese paso no tenía. Entonces no tenía ninguna conexión para poder empezar. Y peor aún, no tenía tiempo para hacerlas. ¿Por qué? Porque tuve que empezar a trabajar en el negocio familiar. Además, sumado a que todo el mundo me decía que no se podía vivir del arte. Entonces, todo eso hacía que mi día a día sea muy complicado. Pero vamos a centrarnos, en esto. Trabajaba con mi familia, que hace que hoy pueda contarles algunas historias. ¿Por qué? Porque mi familia, mi hermano era arquitecto, como lo mencioné hace un momento, y mi papá diseñaba muebles. Entonces, logramos hacer junto con mis padres una pequeña tienda en donde exhibíamos nuestros muebles y yo podía ir llamando a algunos artistas para poder vender sus obras. Yo recién en ese momento estaba entre terminar la universidad y empezando. Entonces, este tiempo que más o menos duró 2 años, me ayudó a algo muy importante que me marcó mucho. Y fue entender 2 puntos de vista, tanto del diseñador, del artista o del arquitecto y también del cliente. ¿Por qué? Porque a mí me mandaban a hablar con los clientes, entonces yo podía entender, ellos me comentaban sus dudas, qué cosas les gustaba, qué cosas no les gustaba, y yo ahí pude entender que siempre hay 2 caras en una moneda. A veces cuando uno crea algo o tiene una idea, piensa que eso es todo y no quiere escuchar otras cosas. En este caso yo igual las tenía que escuchar. Y eso me ayudó a entender que las cosas pueden ir funcionando si es que se presta mucha atención. Y esta cosa en particular me ayudó a poder ir construyendo mi carrera. Pero hubo un punto importante que fue el momento en el que mi hermano y yo despegamos. ¿Por qué? Porque mis padres en el año 2004, 2 años después de terminar la universidad, dijeron, bueno, nosotros ya no vamos a trabajar, ustedes se quedan un poco con el negocio.
que en realidad no es que era un negocio muy, muy grande, teníamos un pequeño taller. Y la primera idea que a mí se me ocurre fue, vamos a presentarnos en Casacor. Casacor, 2004, en un momento un poco más grande de lo que es hoy. Y yo quería presentarme porque tenía muchos amigos que estaban ahí. Yo solamente decía, ahí está todo el mundo, entonces nosotros tenemos que estar ahí. Pero mi hermano me decía, no estamos listos. Todavía estamos muy jóvenes. Teníamos 26 años, mi hermano tenía 24 años. Él me decía, no estamos listos. Y yo le decía, tenemos que estar. Y yo le dije, ¿cuándo crees que vas a estar listo? Cuando le dije eso, él se quedó pensando y me dijo, bueno, vamos a hacerlo, pero ojo, hay que ir preguntando. Entonces yo le dije, no hay problema, yo ya he hablado con mis amigos, te dan auspicios, te dan cosas. Cuando fuimos, dijeron, sí, efectivamente, les vamos a dar cosas, pero resulta que le daban muchos auspicios a los artistas y arquitectos que eran muy conocidos. Nosotros que recién estamos empezando, recibimos muy pocas cosas. Por ende, tuvimos un presupuesto muy pequeño, tuvimos muy poco tiempo para hacer y tuvimos que apostar, en realidad, por un espacio muy modesto, muy minimal, felizmente era la época del minimalismo, muy simple y tenía que ser muy versátil. Mi hermano se encargó del diseño, yo ayudé un poco en la construcción y mi hermano me dijo, bueno, pero tú te vas a encargar de las obras de arte del espacio. Perfecto, soy artista. Mi gran problema es que hasta ese momento mis obras eran un poco distintas a las que son ahora. ¿Ya? Este es el espacio, no tengo muchas fotos porque después les voy a comentar, tuve un incendio muy grande en mi taller donde se quemó toda la información, entonces pudimos rescatar algunas pequeñas cositas, pero las obras que yo hacía en la universidad eran muy distintas a las que hago ahora, eran mucho más, no sé, más tormentosas, ¿no? Mucho más violentas y yo quería protestar y hablar de otras cosas, entonces eran distintas, la verdad es que ahora las veo y me parecen chéveres, pero creo que era lo que vivía en ese momento, o sea, vivía cosas que eran muy complicadas. Cuando terminé la universidad, ya no tuve tantos espacios para trabajar y lo único que tenía era el taller de carpintería de mi familia y tenía mucha madera. Y las obras que hice eran con madera. Entonces, usaba todos los retazos que quedaban y empezaba a construir mis personajes, ¿no? Personajes que, si se dan cuenta, tenían 4 patas, eran como muebles, pero para mí eran personas, ¿no? Y las 4 patas simbolizaban un poco la estabilidad que yo estaba tratando de buscar en ese momento. Y si se dan cuenta, siempre o se derrumbaban o se iban construyendo de a poco. O sea, era como este juego de la yenga, ¿no? Era muy, a la vez que trataba de ser tenía una base muy sólida, también era muy frágil en la parte de arriba, en lo que iba construyendo. Y mi hermano me dijo, pero estas cosas no podemos poner porque parecen muebles. Y nosotros vamos a poner muebles, entonces la gente no va a entender qué es arte. Y yo le dije, bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, yo en ese momento mi moral estaba en el piso, no había hecho esculturas, no sabía qué hacer, no sabía si venderlas, cómo venderlas. Él me decía, ¿sabes qué? ¿Recuerdas que cuando estuviste en la universidad, en ese momento, 2002, estoy hablando de hace 5 años, me dice, hiciste unos gorditos en la universidad? Yo le dije, ya, sí, unos gorditos. Entonces, estas son algunas de las otras esculturas. Y me dijo, eso necesito que hagas en el espacio, ¿ya? Y era un personaje que, si se dan cuenta, había un mueble ahí y yo tenía un gordito adentro del mueble, ¿no? Y le dije, ya, voy a hacer los gorditos. Vamos a regresar a la foto anterior del espacio. Y ahí estaba, ese fue el primer gordito que yo presenté en Casacor, ¿ya? La historia es bien, bien chistosa porque lo terminé el día de la inauguración, ya en la mañana. Y lo vi y dije, está horrible. Le dije a mi hermano, escúchame, tenemos que hacer un cambio en el diseño porque he terminado la escultura y no funciona. Él me dijo, a ver, para verla. Me dijo, sí, está bien, no pasa nada. Le digo, pero ya, dame un precio. Le digo, escúchame, la regalamos. La regalamos porque ya, si a alguien le gusta, prefiero. La pusimos, se vendió esa noche y no solamente se vendió una, se vendieron como 4 piezas. Y a partir de ese momento, tanto mi hermano como yo nos independizamos. Yo empecé a tener un espacio en mi taller haciendo estas esculturas que esas fueron de madera, evidentemente, y él empezó a tener mucho trabajo a raíz de este evento. Yo recuerdo Casacor con mucho cariño porque a nosotros nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a poder entender que podemos construir algo soñando, sí, pero teniendo una realidad que era la nuestra, que éramos jóvenes, que teníamos poco presupuesto, le pusimos mucho cariño y eso nos trajo trabajo hasta ahora.
Además conocí a mi esposa también en ese evento. Entonces fue un evento que marcó mucho tanto para él como para mí, porque aprendimos mucho de los arquitectos que habían, de los diseñadores que habían, y empezamos un poco a trabajar, cosa que no habíamos hecho tanto hasta ese momento. Y trabajar implicaba trabajar con mucha disciplina. Yo tenía un horario terrible. Según yo como artista, la inspiración llega de noche, de madrugada, entonces me quedaba hasta tarde dibujando, pensando qué quería hacer, y de repente si pensaba, felizmente el internet no era como ahora porque solamente había Messenger y era una ventanita simple, pero me amanecía, hacía que me levantara generalmente tarde, y en el día estaba medio sonámbulo y de noche de nuevo me levantaba. Entonces no encontraba una manera de insertarme en el mundo. Cuando esto empezó, lo primero que dije fue, tengo que alinearme. Y el mayor cambio que yo tuve fue cuando empecé a decir, ¿sabes qué? A las 8 de la mañana voy a estar sentado en mi escritorio. Y eso empezó a hacer muchos cambios. Al principio no tenía necesariamente cosas que hacer, pero empecé a planear cosas. Empecé a sentirme mejor en las mañanas, empecé a poder contactarme, llegaba a la 1, almorzaba y a las 2 estaba en mi escritorio. Esa disciplina fue la que me marcó por los siguientes 10 años. Y a partir de ahí fue que empecé a construir. Les digo, es muy difícil, porque ahora, sobre todo, con el internet, suenan los mensajes, empezamos a navegar, empezamos a inspirarnos, y eso nos empieza a distraer. Entonces, la disciplina fue algo que me marcó. Y en la disciplina entendí por qué yo no había podido conectarme hasta ese momento, por qué no había podido tener oportunidades. Y era simple, habían pocas galerías, había muchos artistas, yo no tenía presupuesto, tenía pocas herramientas, no tenía un taller. Empecé a entender muchas cosas que parecen muy simples. Empecé a entender mi realidad y empecé a entender que de pronto las oportunidades tenía que yo salir a buscarlas. Y empecé a aplicar a concursos en todo el mundo, eran gratis, hasta ahora son gratis en realidad. Cada vez que me cruzo con un joven le digo, escúchame, busca en internet porque hay concursos de todo. Yo apliqué a todos los concursos y empecé en concursos chicos de escultura, mandaba esculturas, hasta que dije, quiero ir a un evento mucho más grande. Y el problema en los eventos grandes eran que te pedían como requisitos tener esculturas grandes. Y yo no tenía esculturas grandes, tenía esculturas pequeñas, de piedra. Y eran pequeñas porque yo cuando estaba en la universidad recogía los retazos de los escultores de los alumnos que estaban en años mayores a mí, y los guardaba y con eso me hacía mis gorditos o mis personajes. Entonces tenía piezas muy chiquitas. Y se me ocurrió la genial idea de poner las esculturas y tomarle fotos así como... Y ponía, esta mide 60 centímetros, esta mide 1,20. Y la verdad es que parecían esculturas mucho más grandes, trataba de que no haya nada alrededor y las mandaba. Y así fue como apliqué a un concurso de un simposio en Irán. Una escultura muy grande, era la más grande que había. Mira, antes de esa escultura en el 2006, la más grande era de este tamaño. ¿Ya? Es curioso, pero la teoría es la misma. O sea, la manera en la que uno trabaja es exactamente la misma en una pequeña que en una grande. Solo que la grande es durísima, es mucho trabajo. Me tomó 20 días hacerla, solo, sin descanso. Y una vez que la terminé, o sea, la primera semana lo único que pensaba era que me quería regresar a Lima y pensaba qué excusa iba a dar a los organizadores para que me regresen. Y después pensaba, ¿y después qué le voy a decir a todos mis amigos en Lima de por qué regresé? Una semana pensando en excusas. Pero en esa semana empecé a conversar con los escultores y me empezaron a aconsejar tips, a que me tranquilice, y finalmente terminé la escultura. Una vez que yo la terminé, dije, puedo hacer cualquier cosa. Y literalmente, a partir de ese momento, empecé a creer que podía hacer proyectos mucho más grandes. Y es así como son 5 años después de haber terminado la universidad, pude tener finalmente mi primer individual. La primera individual para un artista es como tu sueño más grande. Cuando uno está estudiando dice, ¿cuál es tu sueño? Quiero tener mi primer individual. ¿Ya? Y si no la tienes en los primeros 2 años, lo más probable es que acabes frustrado. Yo la tuve 5 años después. Y 5 años después la tuve porque me llamaron.
O sea, ya no estuve tocando las puertas, sino que había hecho, como la escultura que vieron anteriormente, muchas otras más en otras partes del mundo y ya tenía un portafolio sin querer, en realidad, de obras que quizás podían decir, oye, este chico, mira, puede hacer algo, ¿no? Esta escultura me marca mucho, ¿por qué? Porque curiosamente yo pospuse esta oportunidad de poner un año, porque estaba con algunas invitaciones y eventos para viajar. Y cuando finalmente llegó el momento de exponer, no tenía obra y no tenía tiempo. O sea, me quedaban creo que 3 meses y generalmente una obra se trabajan con 6, 8 meses de anticipación. Así que se me ocurrió transformar la idea a un formato y a una técnica que me pueda ocupar espacio. Y ahí es donde salieron estos caballitos que eran como varios, usando un solo molde. E hice algo que yo juré y rejuré no hacerlo, que es trabajar la resina y la fibra. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la universidad yo hice algunos cachuelos por aquí y por allá. Trabajé con este material y me pareció horrible, horrible, pegajoso, no me gustaba cómo olía y dije, cuando yo sea escultor, mis esculturas solamente van a ser de madera, de piedra y de metal. No quiero de resina, no quiero la fibra. Curiosamente, 5 o 6 años después, me veo haciendo esta exposición con este material que me abrió nuevamente las posibilidades a poder trabajar cosas muy grandes en serie y me cumplió uno de mis sueños, que era trabajar algo. En ese momento Gastón Acurio recién aparecía y yo decía, yo quiero hacer algo con él. Y me llaman porque me dicen, estamos abriendo un nuevo restaurante, va a ser con influencia china y queremos que tú lo hagas. Yo más feliz no podía estar. Y me dijeron, tenemos este espacio, tenemos 3 urnas, 1, 2, 3, y queremos que en las urnas les pongas un gatito, como están en todos los chifas. Yo le dije, perfecto. Solo un problema. ¿Cuál? El gatito es japonés. Me dijeron, pero están todos los chifas. Le digo, sí, pero es japonés. ¿Les puedo sugerir algo? Me dijeron, sí. Y les sugerí un dragón. Y me dijeron, dale, hazlo. Y es así como nació el dragón de Madame Tussauds. Pues lo empezamos a trabajar. Una pieza muy grande, la hicimos en Tecnopor primero, la tallamos y después le sacamos moldes. Este es el proceso. Este es el dragón en el taller para ver si es que soportaba. Y esta es la instalación. Debe haber sido hace, no sé, 6 años, 7 años. Indesi creo que ni existía, no tenemos arnés, no tenemos nada, estamos colgados a doble altura. Y ese fue el nacimiento del primer dragón, que dicho sea de paso, se volvió algo bastante característico y hemos puesto 3 dragones en Chile. En Lima hemos puesto 3 o 4 dragones más. Esto ya es el año pasado, algunos años ya tenemos que tener chalecos, casco, botas. Y este es el dragón que hemos abierto en San Borja, en donde, si se dan cuenta, hablando del trabajo con los diseñadores, querían una estructura muy grande arriba, pero el presupuesto no era tan grande, entonces lo que hicimos fue trabajar una pieza plana y tratar de darle algo de volumen. Y ahora estamos trabajando dos proyectos más de dragón para San Miguel, Jockey Plaza y uno en Plaza Norte. Esta es más o menos la idea. Cómo a mí me llega el plano. ¿Ya? Yo le pido en JPG porque no abro AutoCAD. Y ellos me marcan un poco la idea de cómo es que necesitan trabajar el dragón. ¿Ya? Yo les marco… ¿Perdón? Fibra de vidrio. Yo le marco los puntos de anclaje y simplemente después lo instalamos. La verdad es que es una instalación muy simple. Es súper chévere porque cuando trabajamos el primer dragón, ellos me dijeron… Vamos a abrir más, vamos a abrir más y vamos a querer más. Obviamente yo decía, el precio lo vamos a manejar. Y curiosamente hemos usado el molde para los siguientes dragones y hemos hecho algunas modificaciones y ahora que estamos abriendo más, cada dragón tiene algunas características distintas a
a su versión anterior. Así que la verdad es que se ha vuelto algo muy divertido. Este es un proyecto que me llega de los constructores del edificio y ellos me plantean este proyecto. Me dicen, mira, queremos una escultura ahí. ¿Ya? Ellos hacen este 3D, más o menos, y me dicen, queremos que nos diseñes algo. Y esto fue un diseño muy sencillo, que elegimos más o menos, esta es la idea de la escultura. Acordamos y empezamos. Mi idea fue llevar un poco el volumen al espacio para saber si es que lo que habíamos hecho en el plano estaba bien. Porque a veces es distinto tenerlo en la mano, verlo en un 3D y sentirlo. ¿Ya? Aquí ajustamos algunas medidas más para darnos una idea de si es que funcionaba bien en el espacio. Y la verdad es que una vez que acordamos, empezamos de nuevo la talla en el Tecnopor, porque son piezas muy grandes. Tallamos la pieza y después entra a lo que es el molde y todo. Y es así como quedó, la deben haber visto. Esta está en Basadre, si no me equivoco, con las flores. Sí. Fibra de vidrio, todo fibra de vidrio, sí. Entonces, con el grupo de Gastón nos volvimos a encontrar y nos dicen, oye, queremos hacer una remodelación para la mar de Sao Paulo. Me mandan la imagen, yo les mando un pequeño dibujo, un montaje, les mando esta y les mando esta. A veces, cuando a mí me gusta más una idea, trato de llevarlos hacia lo nuevo que quiero, y esto me interesaba mucho. ¿Por qué? Porque no estaba el gordito. Y a veces como que quiero dejarlo en la casa ahí sentadito, descansando, durmiendo, y me parecía súper chévere poder tener un proyecto distinto. Y empezamos con ese proyecto, les encantó, y es así que para ese proyecto, de nuevo, siempre cada proyecto tiene una particularidad, ¿no? A veces el presupuesto es muy bajo, a veces el presupuesto está bastante bueno, pero el tiempo es muy corto. A veces pasa que no hay tiempo, no hay presupuesto generalmente. Pero eso para mí es lo divertido de cada proyecto. O sea, si cada proyecto pudiéramos tener el tiempo del mundo, el presupuesto del mundo, creo que sería aburrido, porque de una otra manera, no sé, de pronto los retos no los tendríamos en la cara. Yo generalmente cuando hablo con amigos, es como, amigos artistas, a mí no me gusta que me digan, no sé, el tamaño del cuadro que tengo que pintar, o la escultura, el material, o el color. Y yo digo, pucha, a mí me parece súper chévere, porque a veces tienes que encontrar algo que a ti te guste, que le guste al cliente en el espacio y en el tiempo determinado. Para mí es como, yo en realidad me siento mucho más diseñador que artista, porque entiendo que eso es parte de mi proceso. Y en este caso teníamos varios problemas. Evidentemente presupuesto, porque generalmente en restaurantes las piezas no necesariamente son piezas muy escultóricas. A veces tienen que ser un poco más como una escenografía. Voy a seguir con la siguiente foto y mira, el diseño que hicimos evidentemente eran peces gorditos, y el diseño que tuvimos fue poder hacerlos con un material tal que podíamos envolverlos y podemos llevarlos en maletas. Por eso es que les he puesto ahí una foto, porque así es como los llevamos. Y el único problema era, ¿qué nos iban a decir en aduana? Felizmente no nos dijeron nada, porque decirles, todas las maletas, ¿y la ropa dónde está? Creo que llevamos como 8 maletas, entre todos, llenas de los peces, ¿ya? Porque fueron como 600 peces o algo así, y quedaron así. Están todos colgados, uno por uno. Yo me maté pensando cómo lo iba a hacer, porque evidentemente acá tengo un equipo, allí iba a estar solo. Entonces hice el diseño del techo, los colgué como yo quería, los enumeré y dije, voy a empezar por allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El único problema es que el techo no era un techo de cemento, entonces no podía fijarlos. Entonces tuve que, no sé si se ve aquí en la foto anterior, tuve que poner una malla, ¿se dan cuenta? Y la malla ayudó porque, bueno, daba la idea del mar, de que estaba pesándolo, y yo me iba colgando de la malla, pero el problema es que la malla iba cediendo. Entonces teníamos que poner varias mallas, varios templadores, y eso hizo que tuve que un poco hacer el movimiento de nuevo,
en un tiempo limitado, y si se dan cuenta, en la primera foto no está terminado porque los comensales venían al día siguiente, entonces teníamos que sacar todo y trabajar de, no sé, de 5 de la mañana, de 7 de la mañana hasta las 11, porque un trabajo súper complicado, pero al final muy bonito y distinto, ¿no? Distinto. Este es un proyecto, acá sí hay un gordito, para un cliente en Chile. ¿Ya? Él quería un pescador porque lo íbamos a poner en su piscina de piedra. Entonces, este es un poco el proceso por el cual fuimos tallando la pieza. Y aquí viene la parte un poco divertida y complicada a la vez, porque teníamos que llevar la escultura a la piscina que está en la parte de atrás de la casa. ¿Ya? Tuvimos que llevar una grúa muy grande que pueda pasar el brazo a toda la casa para poder ponerla en su locación final. Y esta fue la locación final, una pieza, una de las más lindas que hemos hecho por todo el proceso, por todo el viaje hasta allá, que llegue bien, que pueda soportar la grúa, la pieza. Así que un proyecto que le tenemos mucho cariño y que no está tan cerca a la casa. Más o menos hasta este momento han sido 10 años en donde hemos hecho muchas cosas muy divertidas, algunas mejor que otras. Y yo considero que para poder diseñar, para poder hacer cosas, no sé, divertidas, para poder inspirarte hoy y las nuevas maneras de enfocar las cosas te dicen que es un todo. O sea, no solamente es tu trabajo, sino también es tu vida personal, y no solamente es tu vida personal, sino también otras cosas. Y para mí eso es muy importante, y yo buscaba consolidar algo, mi familia. Y es así que en el año 2012 nace mi hijo, Ignacio, y cuando tenía 3 meses nos pasa esto. Yo en ese momento dije, ya no quiero hacer esculturas. O sea, a mí me estuve encantado, o sea, maravillado con el tema de la paternidad. Dije, ya no voy a hacer esculturas, voy a cambiar absolutamente todo. Y me decían, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer juguetes. Voy a hacer juguetes para niños, cosas divertidas. Me voy a divertir. Todo lo que voy a hacer va a ser para que él pueda verlas. El problema es que a veces la vida no te da en lo que quieres. Y 3 meses después tuvimos un incendio. Fue diciembre. 12 de la noche, 23 de diciembre, y nos llaman y nos dicen, tu taller se está quemando. Yo pensé al principio que era una broma, pero cuando llegué efectivamente todo estaba en llamas. Estuvimos toda la noche tratando de apagar el incendio, y a la mañana siguiente lo que encontré fue el taller quemado. Esta es una de las piezas que vimos ahí. Entonces, 10 años de lo que habíamos construido, porque esto era el taller, era la oficina, era el almacén, era el depósito, era el lugar donde guardábamos los discos duros de nuestras computadoras, en la parte de atrás, evidentemente. Todo lo perdimos. No teníamos seguro. Y de nuevo, así como al principio, entré en una depresión terrible. Una depresión en la que dije, lo hago de nuevo, no lo hago de nuevo, cambio de rubro, no cambio de rubro. No sabíamos qué hacer. Este era el taller, así quedó, totalmente quemado. Pero al final, después de muchas noches, después de darle vueltas a las cosas, después de un poco reevaluar si es que lo que habíamos hecho nos había gustado, qué cosas quitaríamos, qué cosas pondríamos, qué cosas haríamos distintos, decidimos reconstruir. Y nos costó muchísimo. 3 años después, pudimos reconstruir la galería, como estamos hoy en día, y decidimos comenzar otra vez. Comenzar haciendo cosas quizás más divertidas en mi caso, tratar de ver si es que podía retomar un poco proyectos anteriores, y así fue que empezamos donándole una escultura a Miraflores, un poco tratando de refrescarnos. Y empecé a hacer algo que a mí me gustaba mucho, que era el diseño. ¿Ya? Estos son algunos ambientes de mi casa. A mí el diseño me encanta. Me encanta, no sé, las lámparas, me encantan las sillas. Colecciono sillas de diseño tanto en tamaño 1:1 como en tamaños como en pequeñitas. Soy
fanático de esto aquí, mucho más que del arte en realidad. Y es así que, no sé, hice mis sillas, mi versión de sillas. Pero no soy diseñador. Y es por eso que a la hora que me enfrenté para hacer un diseño de algo, hice cosas como estas, ¿ya? Un portacuchillos o un portalápices, ¿no? El gran problema de esto es que eran como esculturas, eran cosas muy difíciles de producir, eran caras de hacer, entonces no me funcionaban como diseño. Porque entendí que para diseñar, es mucho más que una buena idea. A veces las ideas buenas hay miles. Es mucho más que un producto bonito. O sea, para diseñar tenemos que de pronto impactar, tenemos que inspirar, tenemos que emocionar. Pero sobre todo, una de las cosas que he ido aprendiendo es que tiene que ser consecuente con el precio. Porque podemos tener algo muy maravilloso, muy grande, pero o no lo podemos hacer porque no tenemos los recursos, o cuando lo terminamos, de pronto nadie lo va a comprar porque hacerlos costó mucho dinero. Entonces, esto guarda una relación muy cercana, sobre todo a la hora de diseñar. Entonces, en mi proceso de diseño, genero muchas ideas al principio, o sea, propias o a veces del consumidor. A veces pregunto, oye, ¿qué te gustaría tener? ¿Cómo? Y eso empieza a darnos ideas, ¿no? Seleccionamos cuáles son los productos que nos pueden funcionar, trabajamos los prototipos, trabajamos los envases y trabajamos la producción. El diseño que les voy a presentar ahora es un diseño que lo tengo del proyecto anterior, que era justamente el gatito, este de aquí, ¿no? Yo veía que había una constante en el mercado y era que todos los diseños de los diseñadores, incluido yo, eran muy caros. Y eran muy caros por una sencilla razón. Los hacíamos uno por uno. O los mandábamos a hacer a alguien que también los hacía uno por uno, de 5 en 5. Entonces era muy difícil bajar los costos, era muy difícil tener un producto que pueda ser un producto de diseño y que mucha gente lo pueda tener. Y ese era mi sueño en ese momento. Así que dije, bueno, voy a hacer un gato gordito y de nuevo recurrí a mi técnica, era una escultura, evidentemente era muy cara. Tratamos de darle una versión distinta, lo hicimos de cerámica, le pusimos un pan de bronce y pudimos bajar algo los costos, pero aún así no llegaba a algo que nosotros queríamos. Así que nos embarcamos en la idea, porque todo el mundo en ese momento decía, tienen que hacerlo en China. En China los costos son mucho más bajos, empezamos a averiguar y efectivamente teníamos una idea de diseño, o sea, empezamos a entrar en el rubro de lo que era el diseño, con ciertas cosas, ¿no? Así que fuimos ida y vuelta, mandamos un gato para allá, llegó un cocodrilo, una cosa que yo decía, o sea, ¿cómo si hemos mandado esto nos puede? Y así, ida y vuelta, fuimos aprendiendo cómo es que funcionan los prototipos. Empezamos a diseñar la caja, empezamos a diseñar el empaque y, no sé, 6 meses después, 8 meses después, la verdad es que duró muchísimo porque fue nuestra primera vez, pudimos tener ese producto. Ya. Unos gatitos, eran unas alcancías, funcionaban muy bien y lo paja es que llegaban así, ¿no? Con esto, o sea, yo tenía esta idea de hacerle un check a este proyecto de poder tener algo manufacturado que llegue listo, que llegue hecho y lo pudimos hacer. En realidad es algo que nos quedan algunas cuantas, no lo hemos vuelto a hacer. Un favor, ahora terminamos. Entonces, con este gato, con este diseño, pude un poco sacarme el clavo de la parte de diseñador, la parte de diseño de producto, de objetos. En realidad, a raíz del incendio he querido sacarme muchos clavos, he explorado en la parte de gastronomía que me encanta y esta era algo que yo tenía presente. Este diseño, efectivamente, era el diseño de ese gatito que fue un poco el comienzo de la reconstrucción. Fue la primera imagen que yo vi después del incendio. Fue la imagen que a mí me dijo, qué importante es el color dentro de todo esto gris. O sea, qué potente es, tan potente que nos ayudó finalmente a hacer una exposición contando lo que nos había pasado. Es una exposición en donde exhibimos las piezas quemadas. Son piezas que fueron, yo diría que únicas porque estuvieron intervenidas por el fuego, no por mí al final. La verdad es que piezas muy emotivas.
Tuvimos la suerte de que clientes y amigos compraron las piezas y justamente todo esto nos ayudó para poder empezar, ¿no? Entonces, estas son piezas de piedra, piezas de madera, herramientas quedadas, o sea, atrapadas en su funda por el calor. Y no sé si se acuerdan, pero eran algunas de las imágenes que yo quería, de prototipos de juguetes para mi hijo, que estuvieron quemadas, y que le debía un poco este proyecto a mi hijo de poder hacer algo distinto. Y es por eso que, estamos hablando de 2002, 6 años después más o menos, es que pude embarcarme recién en continuar eso que había dejado 5 o 6 años atrás. Y nos embarcamos en esta historia. Felizmente recibimos una invitación de Planeta para ilustrar El Principito. Hicimos un libro, no ilustramos el libro, sino hicimos las esculturas y le tomamos las fotos, creamos todo un mundo, en realidad para él. La historia no termina ahí porque nació mi hija. Y en ese año recibimos una invitación de Disney para poder celebrar el aniversario de Mickey Mouse y para poder ir hacia el parque. Fuimos a Disney para un poco inspirarnos, para ver el proyecto, poder sentir un poco las cosas allá. Un autógrafo ahí de Mickey Mouse. Este fue la invitación. Todas las piezas tuvieron que ser aprobadas por Disney mismo. Proceso muy largo, muy difícil. Esos son algunos bocetos, ideas. Proyecto. Esto es en la exposición. El próximo año estamos haciendo el aniversario de Toy Story, que estoy recontra emocionado. Y bueno, esa es la presentación. Ahora sí vamos a ir a algunas preguntas.